pensábamos que en la mayor parte del mundo, en 2021, la recuperación económica mundial iba a ser rápida, desigual y frágil, sometida sobre todo a las incertidumbres de la pandemia. En especial, dependiente de la expansión de la vacunación. Esta recuperación, que va a ser buena, va a ser fuerte en 2022, es una recuperación con límites y riesgos sobre su continuidad y fortaleza. Y caracterizada, como ha venido siendo estos últimos 2 años, por una enorme volatilidad e incertidumbre. Este es la última predicción, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, recientemente revisadas en enero, sobre el crecimiento mundial. El empujón que tuvo la economía en su reapertura en 2021, como vemos, va perdiendo fuelle. Algunos dicen que es ralentización, otros analistas dicen que es normalización, volviendo a unos ritmos de crecimientos que teníamos previos a la pandemia, pero es una tendencia general y clara en la que todos los analistas coinciden y que veremos claramente en China, posiblemente lo veremos también en Estados Unidos y en Europa, pero con diferentes ajustes temporales. Este gráfico, el siguiente que os muestro, que es del Banco Mundial y también es muy interesante y es claro, se ve cómo arrancamos 2022 en condiciones más débiles de lo esperado, porque las previsiones tanto a nivel internacional como las que hacíamos a nivel nacional eran muchísimo más optimistas tanto para 2021 como para 2022. La variante Omicron ha supuesto una ralentización que se espera que sea temporal, de no aparecer otras variantes. El encarecimiento de la energía y de los trastornos de las cadenas de suministros aún persisten y persistirán. Creemos que por una buena temporada todavía. La inflación es más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos, crece en Europa y repunta en numerosas economías de mercados emergentes y en desarrollo, con efectos que ya estamos viendo de segunda ronda. Y además la contracción que está experimentando el sector inmobiliario en China y la lentitud de la recuperación del consumo privado en algunas áreas han limitado ciertamente las perspectivas de crecimiento. ¿Cuáles son los riesgos que se identifican como más importantes, en este caso para 2022? Y los más importantes son estos 5 que veis aquí. Por supuesto, el desarrollo de la pandemia, que sigue siendo un gran interrogante, la inflación, las disrupciones en la cadena de suministros, la falta de mano de obra, especialmente en Estados Unidos, y la inestabilidad geopolítica o posibles conflictos. En mi opinión, el fenómeno más importante y preocupante hoy en día es la inflación. En mi opinión, la naturaleza del fenómeno inflacionista tiene múltiples dimensiones. Es desigual según los países, como podéis ver en este gráfico. Hay factores que se dan en todos los países en mayor o menor medida y que se realimentan y, en mi opinión, hacen difícil que se contenga la inflación, como se iba diciendo a mitad de este año, pese a los anuncios sobre su transitoriedad que llevamos escuchando desde septiembre, desde agosto, septiembre de 2021. Hace algunos meses, para poner un ejemplo, la principal amenaza de los analistas era que la inflación se desbocara. Bueno, ahora a corto plazo ya la tenemos desbocada. ¿Cuál es la principal? La tenemos a cotas superiores al 5% en Europa, más del 6% en España, con una inyección subyacente importante. Y acaban de decir que en Estados Unidos el último dato es un 7,5% con un 6% de subyacente. Ahora el principal miedo es la persistencia de esta inflación y las posibles respuestas de las autoridades monetarias para contenerla. Y finalmente, en el tema de la inflación, tenemos el gran elemento que son las expectativas, que son claves en este fenómeno. Si los agentes económicos, sabéis, entienden que la inflación va a ser duradera en el tiempo, lógicamente ajustan sus decisiones de tal manera que al final
dichas expectativas se cumplen. No es de extrañar que el deseo objetivo de las autoridades monetarias sea preservar el anclaje de las expectativas de inflación ahora, en este mismo momento, en el corto plazo, e intentar que esas expectativas a medio y largo plazo sean moderadas y ajenas a los shocks temporales que tenemos ahora mismo. Y hay que hilar muy fino. Por ejemplo, en Europa, corregir la burbuja de los tipos negativos, pero mantener a su vez las expectativas a largo bajas para que no se dispare la rentabilidad de la deuda, es un ejercicio complicadísimo. Alguien decía el otro día que era como sorber y soplar. Y debemos considerar seriamente la posibilidad de que sea necesaria una cierta desaceleración económica si queremos contener la inflación. Eso algo que es inadmisible para la mayoría de las autoridades políticas. Pero cuanto más tardemos en reaccionar con respecto a la inflación pensando que el dato que venga después será menor y cada vez que viene un nuevo dato nos desmiente esas expectativas, más costoso será eliminar la inflación del sistema. Es posible que nos tengamos que hacer frente a una mayor inflación cuando más nos demoremos, y es posible de que nos tengamos que enfrentar a mayores expectativas de inflación más arraigadas cuando más nos demoremos. Claro, rebajar esas expectativas y enfriar la economía sin provocar una recesión y sin provocar graves desequilibrios en el sistema financiero es el gran reto al que se enfrentan ahora mismo las autoridades monetarias. Y no quisiera yo estar realmente en su pellejo.